La historia continúa. Y después de la caída viene algo inevitable: el paso del tiempo. Generaciones que nacen, viven y mueren. Pero en medio de una humanidad que se aleja, aparece un nombre diferente. Y más adelante, un mundo que empieza a corromperse por completo. Esto es Génesis capítulos 5 y 6. Génesis capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a la semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enós 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años, y murió. Vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Yared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Yared 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Vivió Yared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Yared después que engendró a Enoc 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 962 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Este capítulo parece solo una lista de nombres, pero en realidad es un mensaje repetido una y otra vez. Y murió, y murió, y murió. No importa cuánto vivieron, todos terminaron igual. La vida pasa, el tiempo avanza, y nadie se queda. Pero en medio de esa repetición hay una excepción: Enoc. No se destaca por cuánto vivió, sino por cómo vivió. Caminó con Dios, y eso lo hace diferente. Este capítulo nos recuerda algo de incómodo, pero real. No importa cuánto tiempo tengas, importa qué haces con ese tiempo. Génesis, capítulo 6. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová:
No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra. Mas Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Y dijo Dios a Noé: El fin de toda carne ha venido delante de mí. Hazte un arca de madera de gofer. Aquí la historia cambia completamente. Ya no es solo un error, es una humanidad entera corrompida. La maldad deja de ser ocasional y se vuelve constante. Y hay una frase fuerte: todo pensamiento era continuamente el mal. Pero incluso en medio de ese caos, aparece un nombre, Noé, no porque fuera perfecto, sino porque decidió vivir diferente. Este capítulo nos muestra algo poderoso. Aunque todos vayan en una dirección, siempre existe la opción de elegir otra. Noé no cambió el mundo, pero cambió su camino dentro de él. Y eso fue suficiente para marcar la diferencia. Génesis 5 y 6 nos muestran 2 realidades. La vida es corta, y el mundo puede corromperse. Pero también muestran algo más. Siempre hay alguien dispuesto a vivir diferente. Si este contenido te está ayudando, dale like y suscríbete. Vamos a recorrer esta historia completa, hasta el final. Génesis 5 y 6 nos muestran 2 verdades que muchas veces evitamos pensar. La primera es que el tiempo pasa para todos. En el capítulo 5 vemos una lista de generaciones, personas que vivieron cientos de años, tuvieron hijos, construyeron vidas, y al final todos llegan al mismo punto. Y murió. Es una frase que se repite una y otra vez, como recordándonos que no importa cuánto vivas, la vida no es eterna aquí. Pero en medio de esa repetición aparece alguien diferente: Enoc. No se dice que fue el más fuerte, ni el más rico, ni el más importante. Se dice algo más simple, pero más profundo. Caminó con Dios. Y eso lo separa de todos los demás. Porque al final, la diferencia no está en cuánto tiempo tienes, sino en cómo decides vivir ese tiempo. Y luego llegamos al capítulo 6, y el panorama cambia completamente. La humanidad ya no solo vive, se corrompe. La maldad deja de ser un error aislado y se convierte en una forma de vivir. Hay una frase fuerte: todo pensamiento del corazón era continuamente el mal. Eso significa que el problema ya no estaba en las acciones, sino en la intención. Y cuando el corazón se pierde, todo lo demás se pierde con él. Pero incluso en medio de ese caos total, aparece un nombre, Noé, no porque el mundo fuera bueno, sino porque él decidió no seguirlo. Y eso es lo más poderoso de estos capítulos. Aunque todos vayan en una dirección, siempre existe la posibilidad de elegir otra. Noé no cambió a la humanidad, pero no dejó que la humanidad lo cambiara a él. Y a veces eso es suficiente. Génesis 5 y 6 nos dejan una pregunta silenciosa. Si todos están viviendo de cierta manera, ¿tú también lo harías? Porque al final, la historia no se trata solo de lo que pasa en el mundo, sino de lo que decides hacer tú dentro de él.